Ella es originaria de Singapur, pero es parte del staff y del equipo del Instituto Ministerial Sion en Waverly, Nueva York. Ella es una abogada a quien el Señor le hizo el llamado de dejar su tierra, casa, parentela, y lo dejó todo por seguir al Señor. Y ahora ella está allá en Nueva York. Buenos días. It is my joy to be here with you all. Es un gozo para mí estar aquí con todos ustedes. You know, I just want to say this. When you teach a subject, Quiero decir eso nada más. Cuando ustedes enseñan un tema, God deals with your heart first. primero Dios obra con tu corazón. I'm teaching not because I have arrived or have accomplished, Yo vengo a enseñarles no porque yo tengo el derecho de hacerlo o porque he logrado algo, but I'm on a journey, sino que estoy en el proceso. and I want to share with you the things that the Lord has shared with me on this journey. Y en ese camino quiero compartir con ustedes lo que el Señor ha compartido conmigo. And so let's begin with David and Solomon. Comencemos con David y Salomón. You know, we can look at the lives of David and Solomon at three levels. Saben, podemos ver las vidas de David y Salomón en tres niveles. We can just treat it like a historical account. Podemos verlo nada más como una historia. That's the first level. Ese es el primer nivel. We can treat it like a biography where we learn from the good points and the bad points. Podemos verlo como una biografía donde aprendemos las buenas cosas y las cosas malas. That's the second level. Ese es el segundo nivel. But today we also want to look at it at the third level. Pero nosotros también queremos verlo en un tercer nivel. And what is this third level? ¿Y cuál es ese tercer nivel? I want to talk about how God leaves a map in the Old Testament. Yo quiero hablar acerca de cómo Dios da un mapa en el Antiguo Testamento. He leaves object lessons in the Old Testament that are relevant to us today. Él nos deja historias que son relevantes para nosotros el día de hoy. To back this up with scripture, let's turn to Hebrews chapter 10, verse 1. Para apoyar eso con la escritura, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. So we want to talk about the word type. The law is a shadow of good things to come. Queremos hablar de la palabra tipo, de esa sombra de los bienes venideros. When you consider a shadow gives an outline of the actual object. Cuando ustedes consideran una sombra, la sombra da un panorama del objeto. It will tell us something about the actual object. Nos dice algo acerca del objeto. But it does not reveal all the features of that object. Nos muestra el contorno, pero no nos muestra todos los detalles de ese objeto. And it's amazing that in the lives of David and Solomon in the Old Testament, Y es maravilloso que en la vida de David y Salomón en el Antiguo Testamento, we will see the outline of God's purposes in the church age and beyond. vamos a ver el contorno de los propósitos de Dios en la era de la iglesia y aún más allá. So what are we going to look for in this course? Así que, ¿qué vamos a buscar en este curso? ¿Qué vamos a ver? Let me bring up some questions.
Déjenme hacerles unas preguntas. You know, when we consider our Christian life, Cuando consideramos nuestra vida cristiana, would you like to know what would qualify us to receive God's very best for our lives? ¿te gustaría saber qué es lo que nos califica para recibir lo mejor de Dios? That is going to be found in the life of David. Eso lo vamos a encontrar en la vida de David. Would you like to know how to win the heart of God? ¿Te gustaría saber cómo ganarte el corazón de Dios? That is going to be found in the life of David. Eso lo vamos a encontrar en la vida de David. Would you like to know how to live life so that your spiritual children and your natural children will receive the mercy of God? ¿Te gustaría aprender a vivir tu vida de tal manera que tus hijos espirituales y tus hijos naturales puedan recibir las bendiciones de Dios? That is found in the life of David. Eso se encuentra en la vida de David. Would you like to know what will happen in the next few years before Christ comes? ¿Te gustaría saber qué es lo que acontecerá en los siguientes años que vienen antes de que Cristo venga? Sometimes we talk about a revival coming. A veces hablamos de un avivamiento que viene. What will happen in this revival? ¿Qué es lo que acontecerá en ese avivamiento? That's going to be found in the life of David and Solomon. Eso lo encontraremos en la vida de David y Salomón. Would you like to know how to be kept in the time of revival? Because it's a dangerous time too. ¿Te gustaría saber cómo ser guardado en el tiempo de avivamiento? Porque también es un tiempo peligroso. That is found in the life of Solomon. Eso lo encontramos en la vida de Salomón. Would you like to know who God will give authority to on this earth? ¿Quieres saber a quién le va a dar Dios autoridad en esta tierra? Not only today, but when Christ returns. No solamente hoy, sino también cuando Cristo regrese. That is found in the life of David. Eso se encuentra en la vida de David. You see, it's not just a historical account. Así que como se pueden dar cuenta, no solamente estamos hablando de un acontecimiento histórico, But it's very relevant for us today. sino que es algo muy relevante para nosotros ahora. So we talked about types Así and que shadows. hablamos de los tipos y de las sombras. And I would like to, I'm very visual. Yo soy alguien muy visual, So I'd like to present a truth in a way that we can see it. así que me gusta presentar la verdad de una manera que podamos verla. Have you ever had a map for a treasure hunt? ¿Alguna vez ustedes han tenido un mapa para una búsqueda del tesoro? You know, it's not exactly the thing, but it will show you how to get there. No es exactamente el lugar, pero te va a enseñar cómo llegar hacia ahí. David's life is like the treasure hunt map to God's highest. La vida de David es como ese mapa del tesoro a lo más alto de Dios. Have you ever seen a map that represents a certain place? ¿Alguna vez han visto un mapa que representa un lugar específico? For example, you have a map of El Salvador, Por right? ejemplo, tienen el mapa de El Salvador. It's just a picture. Es una imagen nada más. The Temple of Solomon is like a picture of revival. El templo de Salomón es como una imagen del avivamiento. The tabernacle of David is like a picture of the early church. El tabernáculo de David es como una imagen de la iglesia primitiva. Now, then moving on, have you ever seen a map that shows you where the dangerous areas are? Ahora, ¿han visto alguna vez un mapa que te muestra dónde están las áreas peligrosas? Don't go here because you'll run into trouble. No vayas aquí porque te vas a meter en problemas. The lives of Saul and the lives of Solomon have elements that are like that. Las vidas de Saúl y la vida de Salomón tienen elementos que son exactamente así. So with that in mind, we want to look at the lives of David and Solomon. Así que con esto en mente queremos ver las vidas de David y Salomón. But before
going into that, I want to lay a good foundation. Pero antes de entrar en eso, quiero que pongamos un buen fundamento. Because we're going to talk about certain things that will happen in the church age before Christ returns. Porque vamos a hablar acerca de ciertas cosas que acontecerán en la era de la iglesia antes de que Cristo venga. And so I just want to define certain events. Así que quiero definir ciertos eventos. All right, here we have the church age. We're living in the church age right now. Aquí tenemos la era de la iglesia, que es en la que estamos viviendo. The church age began on the day of Pentecost. La era de la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. This is the time when Christ returns. Y este es el tiempo donde Cristo regresará. But in Revelation chapter 20, we know that Christ will return and he will reign on earth for 1,000 years. Pero en el Apocalipsis 20 sabemos que Dios va a regresar y que Él va a reinar en la tierra por 1000 años. So this is the millennium. Así que este es el milenio. Now, before Christ returns, the gospel has to be preached to all nations. Ahora, antes de que Cristo regrese, el Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. That is going to come in the form of revival. Y eso vendrá en la forma de un avivamiento. And the glory of God being seen on His church. Y la gloria de Dios siendo vista en su iglesia. And after this great revival, we will be tested. Y después de ese gran avivamiento, seremos probados. The Antichrist will come and there will be a great tribulation before Christ returns. El anticristo vendrá y habrá una gran tribulación antes de que Cristo venga. So that's just laying a foundation. Así que eso es nada más poner el fundamento. Let's move on to the next slide. Continuamos a la siguiente. All right, I want to talk about what books in the Bible relate to the lives of David and Solomon. Ahora yo quiero hablar acerca de qué libros en la Biblia nos relatan algo de la vida de David y Salomón. You know, if we want to go in depth and study it out, Si ustedes quieren profundizar y estudiarlo, it will surprise us how many books of the Bible their lives touch. te sorprenderá cuántos libros de la Biblia han sido tocados por las vidas de ellos. We have the historical part of it. Tenemos la parte histórica. The book of Ruth actually talks about the genealogy of David. El libro de Ruth habla, por ejemplo, de la genealogía de David. Ruth was David's great-great-grandmother. Ruth era la abuela de David. There's Ruth, and then 1st and 2nd Samuel deal with the lives of Saul and David. Luego, 1 y 2 de Samuel tratan acerca de la vida de Saúl y David. The book of 1 Kings, El libro de Primera de Reyes, deals with the lives of David and Solomon. trata con las vidas de David y Salomón. And the book of Chronicles, 1 Chronicles to 2 Chronicles 9, Y Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas 9 deals with the lives of David and Solomon. trata con la vida de David y Salomón. This is just the historical side of it. Esta es nada más la parte histórica. But there are other books that tell us not just what was happening on the outside, but what's happening on the inside. Pero hay otros libros que nos muestran no solamente lo que estaba sucediendo en lo exterior, sino también lo que estaba sucediendo en el interior. David wrote many psalms, David escribió muchos salmos, and in those psalms we see what was happening on the inside of his heart. y en esos salmos vemos lo que estaba sucediendo adentro de su corazón. Solomon wrote the book of Song of Songs. Salomón escribió el libro de Cantar de los Cantares, Proverbs and Ecclesiastes. Proverbios y Eclesiastés. They should be in the middle portion. Deberían de estar ahí en medio.
But you know, those books tell us something about what was going on in his life. Esos libros también nos dicen algo de lo que estaba sucediendo en su vida. And then on the right-hand side, you will see books, prophetic books. Y luego del lado derecho vemos libros proféticos. They actually take us beyond the life of David. Ellos nos llevan más allá de la vida de David. And they talk about God's eternal purposes for his life. Y nos hablan de los propósitos eternos de Dios para su vida. So we will talk about this a little later. Así que más adelante vamos a hablar un poco más acerca de eso. But I want to begin here by just setting a historical context for their lives. Pero quiero que empecemos poniendo el trasfondo de su contexto histórico. Because it's important for us to understand what God was doing and accomplishing through their lives. Porque es importante que entendamos y comprendamos qué es lo que Dios estaba haciendo y logrando a través de sus vidas. How many of us know that God has called us to be kings and priests? ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes? Yes? ¿Amén? Okay, we'll deal with that later. Hablaremos de eso más adelante. But what is a king? What is a priest? Pero una vez alguien es un rey o un sacerdote, I want to define it in very, very simple terms. yo quiero definirlo en manera muy simple. ¿Qué es un rey y un sacerdote? You know, God created man so that he can share his authority with him. Dios creó al hombre para poder compartir su autoridad con él. That's part of the relationship that he wants. Esa es parte de la relación que él quiere. But God in his wisdom does not share his authority with everybody. Pero Dios en su sabiduría no comparte su autoridad con todos. Just like you will not give your 5-year-old son the keys to your car, Así como tú no le darías a tu hijo de 5 años las llaves de tu carro. he wants to make sure that you can be trusted with his authority. Él quiere asegurarse de que él pueda confiarle esa autoridad. That is a king. Esa es una llave. A priest is, let's think about a priest in the Old Testament. Pensemos en el sacerdote en el Antiguo Testamento. A priest was someone who stood between God and man. Un sacerdote era alguien que se ponía entre Dios y el hombre. A priest represented man to God. El sacerdote representaba al hombre delante de Dios. They would offer prayers and sacrifices for the people. Ellos ofrecían oraciones y sacrificios por parte del pueblo. But the priest also represented God to man. Pero el sacerdote también representaba a Dios delante de los hombres. A priest would hear from God Un sacerdote escuchaba de Dios and then deliver the message to man. y luego él les llevaba el mensaje a ellos. Now, in the Old Testament, the priest would bring animals En as el, sacrifices to the temple. ahora en el Antiguo Testamento el sacerdote traía sacrificios de animales al templo. But that does not happen in church today. Pero eso no sucede ahora en la iglesia. What do we bring? ¿Qué es lo que traemos? Romans chapter 12, verse 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. So we bring our lives as a living sacrifice to God. Así que nosotros traemos nuestras vidas como un sacrificio vivo a Dios. What does that mean? ¿Qué significa eso? It just means one thing. Simplemente significa una cosa. It means that same prayer that Jesus prayed in the Garden of Gethsemane. Significa esa misma oración que Jesús oró en el jardín de Getsemaní. Not my will, but yours be done. No mi voluntad, sino la tuya sea hecha. That is what we bring as a priest. Eso es lo que traemos como sacerdotes. Now, from the very beginning, God purposed that He wanted the same person to be a king and a priest. Ahora, desde el principio, Dios quería, su propósito era que las mismas personas fueran reyes y sacerdotes.
And you can see the wisdom in that because you want to entrust your authority to someone who is committed to doing your will. Y tú ves la sabiduría en eso porque tú quieres confiarle tu autoridad a alguien que sabes que está comprometido en hacer tu voluntad. So way back in the book of Genesis, we read about Melchizedek, the king and priest. Así que ya mucho atrás en el libro de Génesis leemos acerca de Melquisedec, el rey y sacerdote. But this privilege was offered to the nation of Israel. Pero este privilegio fue ofrecido a la nación de Israel. Let's turn to Exodus chapter 19, verses 5 to 6. Vamos a Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. See, God was extending this privilege to the nation of Israel. Vemos cómo Dios estaba extendiéndole este privilegio a la nación de Israel. If you will hear my voice and obey, Si tú escuchas mi voz y me obedeces, you will be a kingdom of priests. seréis un reino de sacerdotes. However, to cut a long story short, Pero para hacer corta la historia, Israel didn't want to hear God's voice. Israel no quería escuchar la voz de Dios. They said, Moses, you hear God's voice and you tell us what he said. Le dijeron, Moisés, escucha tú la voz de Dios y tú nos dices lo que Dios dijo. That was a bad mistake because they did not receive from God the power to obey him. Ese fue un grave error porque por causa de eso no recibieron el poder de Dios para obedecer. And they went into idolatry. Y el pueblo cayó en idolatría. And God removed this privilege from them. Y Dios les quitó ese privilegio. But because the Levites took a stand for God, Pero por los levitas tomar hacer un compromiso delante de Dios, ponerse del lado de Dios. when the Israelites were worshipping the golden calf, Cuando los israelitas estaban adorando al becerro de oro, God said, I will give the Levites the priesthood. Dios dijo, yo le daré a los levitas el sacerdocio. Now, if you go to the time of the book of Judges Ahora, si tú regresas al tiempo del libro de los jueces and the book of Samuel, y el libro de Samuel, you will see that Eli was a priest, verás que Elí era un sacerdote, but Eli was a corrupt priest. pero Elí era un sacerdote corrupto. And God wanted to prepare the way for something new. Y Dios quería preparar el camino para algo nuevo. So what did he do? Así que, ¿qué fue lo que hizo? He replaced Eli with Samuel. Reemplazó a Elí con Samuel. Samuel was a faithful priest. Samuel era un sacerdote fiel. The reference for this is 1 Samuel chapter 2 verse 35. You won't turn there. La referencia para eso es en 1 Samuel 2:5. No vamos a leer. Now, so God was purifying his priesthood. Así que Dios estaba purificando su sacerdocio. But remember that God's ideal was always to have kings and priests together in one person. Recuérdense que lo ideal, lo que Dios quería era que el rey y el sacerdote fuesen la misma persona. What happened? ¿Qué pasó? Israel said, we want a king. Israel dijo, queremos un rey. We want a king because we want to be like other nations. Queremos un rey porque queremos ser como las otras naciones. But the real reason they wanted a king was they didn't want God to reign over them. Pero la verdadera razón por la que ellos querían un rey es porque no querían que Dios reinara sobre ellos. So God gave them the desire of their hearts in the form of Saul. Así que Dios les dio el deseo de su corazón en Saul. Saúl. Saul was man's choice, but he was not God's choice. Saúl fue en la decisión de la gente, no la de Dios. And God offered to Saul many opportunities Y Dios le ofreció a Saúl muchas oportunidades and privileges. y privilegios. But Saul disqualified himself from those
privileges. Pero Saúl se descalificó a sí mismo de tomar esos privilegios. And after a while, actually it wasn't a while, after a long time, Y después de un largo tiempo, God replaced Saul with David. David was God's choice for a king. Dios reemplazó a Saúl con David, y David fue la decisión de Dios, lo que Dios escogió para un rey. David was given something very special. A David se le dio algo muy especial. For the very first time since the book of Genesis, Por primera vez desde el libro de Génesis, this was a man who was given the privilege of being a king and a priest. este fue un hombre a quien se le dio el privilegio de ser un rey y un sacerdote. Before that, there were kings. Even Saul tried to offer burnt offerings as a king. Antes de eso, antes de él hubieron reyes. Aún Saúl ofreció sacrificios como rey. But God was not pleased with that because it wasn't God's will. Pero a Dios no le agradó eso porque no era su voluntad. And David was given the privilege of being a king and priest. Pero a David se le dio el privilegio de ser un rey y sacerdote. But there was even something more amazing than that. Pero había algo aún más maravilloso que eso. Remember that David lived during the time of the Old Testament. Recuérdense que David vivió en el tiempo del Antiguo Testamento. And only one person once a year could have access to the Holy of Holies. Y solo una persona, una vez al año, podía entrar al lugar santísimo. And if there was something not right in his life, he would die. Y si había algo que no estaba bien en su vida, él moría. But David was given the privilege of sitting right in the presence of God. Pero a David se le dio el privilegio de sentarse justo en la presencia de Dios, With no veil. sin velo. It was only during his reign that this happened. Y fue solamente durante su reinado que eso sucedió. When the temple of Salomon was built, there was a veil. Cuando el templo de Salomón fue edificado, había un velo. And God was giving David the privilege of seeing right into God's purposes for the church age. Y Dios estaba dando a David el privilegio de ver justo a los propósitos de Dios para la iglesia. What a special privilege. Qué privilegio más especial. After the reign of after the reign of David, the functions of king and priest became separated again. Después del reino de David, otra vez fueron separados los reyes y los sacerdotes. But do you know when the king and priest function came back together again? Pero ¿saben cuándo regresó nuevamente la función del rey y el sacerdote en una sola persona? When Christ came. Cuando Cristo vino. Because he's the King of Kings. Porque Él es el rey de reyes. But he's also our great high priest. Pero Él también es nuestro sumo sacerdote. And Christ opened the way for us. Y Cristo abrió el camino para que nosotros to be kings and priests. Podamos ser reyes y sacerdotes. We want to read that in, let's turn to Revelation chapter 1, verses 5 to 6. Vamos a Apocalipsis capítulo 1 del 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. So we see here a calling to be kings and priests. Así que vemos aquí un llamado para ser reyes y sacerdotes. Therefore, we want to learn from the life of David because he was a king and priest. Así que queremos aprender de la vida de David porque él era un rey y sacerdote. Now, before going into the depth of David's life and Solomon's life, I want to make some introductory comments about the lives of Saul, David, and Solomon. Antes de entrar y profundizar en las vidas de David y Salomón, quiero dar algunos comentarios acerca de la vida de Saúl, David y Salomón. Let's turn to John chapter 15. Verses 1 to 2. A Juan 15, del 1 al 2. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. That's a very important scripture. Esa es una cita muy importante. Because I'm going to refer to this scripture when I'm talking about the lives of Saul, David, and Solomon. Yo me referiré mucho a esta escritura cuando hablemos de la vida de Saúl, David y Salomón. What is Jesus actually saying here? ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? He says that in order for us, we are the branches, Aquí él está diciendo, nosotros somos los pámpanos, and in order for us to produce anything of eternal value, y para que podamos nosotros producir cualquier cosa que tenga valor eterno, we have to be connected to the Lord. debemos estar conectados al Señor. Anything of eternal Cualquier value. cosa de valor eterno. Later on in John 15, Jesus says, without me you can do nothing. Más adelante, en Juan 15, el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Are we connected to Christ? ¿Estamos conectados a Cristo? Doesn't just mean going to church. Eso no solamente significa ir a la iglesia. We're going to see what connection actually means. Vamos a ver lo que verdaderamente significa estar conectados. So important. Es muy importante. Well, let's look at Saul. Miremos a Saúl. Saul was connected for a little while, Saúl estuvo conectado por un momento corto. but because it was the person sitting on the throne of his heart was not God, it was self. Pero por causa de que la persona que estaba sentada en el trono de su corazón no era Dios, sino sí mismo, su ser mismo. He didn't stay in the vine for a very long time. Así que por eso él no permaneció por mucho tiempo en la vida. He did not obey God Él no obedeció a Dios because he placed his will above God's will. porque él puso su voluntad por encima de la voluntad de Dios. He only obeyed God when it was convenient. Solamente obedeció a Dios cuando le convenía. David was David the one who was abiding in the vine. fue el que permaneció en la vida. He was connected to Él the God. estaba conectado a Dios. And because he was connected to God, he was very fruitful. Y porque él estaba conectado a Dios, él era muy fructífero. Now, there were times in his life where he disconnected from Ahora, God. hubieron tiempos en su vida donde él se desconectó de Dios. But he came back and reconnected Pero to él God. se regresó y se volvió a conectar con Dios. David was someone who wanted the vine above everything else. David era alguien que anhelaba la vida sobre cualquier otra cosa. You know, the question of what do we want is so important. La pregunta de qué es lo que queremos es algo muy importante. We believe in Jesus, Creemos en Jesús, but what do we actually want? pero ¿qué es lo que deseamos? Do we just want a life that is free from trouble? ¿Será que queremos solamente una vida que sea libre de problemas? Do we want just the blessings of God? ¿Será que queremos las bendiciones de Dios? Do we want just the presence of God? ¿O solo la presencia de Dios? Do we want just revival? ¿O queremos quizás tal vez solo el avivamiento? Or do we want God? ¿O queremos a Dios? See, if we want God, we have the heart of David. Si tú quieres a Dios, entonces tenemos el corazón de David. Let's look at the rewards of following God with all of our hearts, being deeply connected to Him. Ahora miremos los galardones de estar conectados profundamente con Dios.
turn to Jeremiah, Vamos a Jeremías, chapter 33, verses 19 to 22. versículo 19 al 22. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. An amazing thing, Algo maravilloso, because David lived the life that he lived, por causa de David vivir la vida que él vivió, God gave a promise to his descendants. Dios le dio una promesa a sus descendientes. And when we think of descendants, it can be our natural descendants or spiritual descendants. Cuando hablamos de descendientes, eso puede referirse a descendientes en lo natural o espiritualmente. He gave them eternal throne rights. Él les dio un derecho a un trono eterno. The Messiah came from the line of David. El Mesías vino de la línea de David. And not only that, not only did he give him this covenant. Y no solamente eso, él no solamente les dio este pacto. Let's read Isaiah chapter 55, Veamos Isaías 55, verses 3 to 5. versos 3 al 5. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y a gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. How many of us want to receive the sure mercies of David? ¿Cuántos de nosotros queremos recibir las misericordias firmes a David? Amen? Amén. And not only that, what does that look like? Y no solamente eso, ¿cómo se mira eso? This is what it looks like. Así es como se mira. God showed mercy to Solomon Dios le mostró misericordia a Salomón for David's sake. por causa de David. Even though Solomon had many flaws, Aún cuando Salomón tenía muchas faltas, but God did not show that same mercy to Saul. pero Dios no le mostró esa misma misericordia a Saúl. And then in Isaiah chapter 37, verse 35, Y luego en Isaías 37, versículo 35, it says, dice: Porque yo ampararé a esa ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. this was many years after David had passed away. Esto fue muchos años después que David había muerto. But here was God showing mercy to Right. his descendants. Pero aquí vemos a Dios mostrando misericordia a su descendencia. The sure mercies of David. Las misericordias firmes a David. How do we qualify for the sure mercies of David? ¿Cómo calificamos para recibir las misericordias firmes de David? We want to look at the life of David. Amen. Queremos ver la vida de David. We Amén. want to see that connection with God. Queremos ver esa conexión con Dios. And not only that, Y no solamente eso. David is going to be resurrected during the millennium. David va a ser resucitado en el milenio. There are scriptures that tell us about that. Hay escrituras que nos hablan de eso. And I'm just going to give the reference for these scriptures. Y solo daré la referencia para esas escrituras. Ezekiel chapter 34, verses 23 to 24. Ezequiel 34 del 23 al 24. Read that in your own time. Lean eso en su propio tiempo. David is going to rule and reign with Christ. David va a reinar y a gobernar con Cristo. And David was by no means perfect. Y David no era en ninguna manera perfecto. What was it in David's life that caused God to show such favor to him? ¿Qué fue entonces lo que había en la vida de David que hizo que el
mostrara tanto favor? We want to find out. Queremos descubrirlo. And just a few words about Solomon. Unas cuantas palabras acerca de Salomón. Solomon was the son of David who succeeded him. Salomón fue el hijo de David que le sucedió. He inherited the blessings that were purchased by his father. Él heredó las bendiciones que fueron compradas por su padre, But he did not end well. pero él no terminó bien. Yes, God showed him mercy, Sí, Dios le mostró misericordia. but this was Solomon's testimony at the end of his life in the book of Ecclesiastes. Pero en el libro de Eclesiastés vemos el testimonio de Salomón al final de su vida. Ecclesiastes chapter 4 verse 13. Eclesiastés 4:13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Solomon was that old and foolish king who will no longer listen to instruction. Salomón era este rey viejo y necio que no admitía consejo. How did he get there? ¿Cómo llegó ahí? What are some things from his life that we should pay attention to? Bueno, hay cosas en su vida a las que debemos ponerles mucha atención, We don't want to make the same mistakes that Solomon did. porque no queremos hacer cometer los mismos errores que Salomón cometió. So that is just the introduction. Así que esa es la introducción. Now we want to move on Ahora queremos continuar to the incident where David was facing Goliath. al momento en el que David estaba enfrentándose a Goliat. How many of us love that story? ¿Cuántos de nosotros nos gusta mucho esa historia? Oh, I love it. A mí me encanta. You know, it's just something that looks so impossible. Es algo que se mira tan imposible. You can imagine David. You know, he was just a young man Se pueden imaginar a David, aunque era solamente un muchacho, facing this giant. enfrentándose a este gigante. Everyone in Israel was terrified of this giant. Todos en Israel le tenían miedo a ese gigante. And David defeated this giant with 5 stones. Y David derrotó a este gigante con 5 piedras. That's amazing. Eso es maravilloso. But we want to begin by considering this. Pero queremos comenzar considerando esto. Oh, okay. All right. Now, Goliath Ahora, Goliat was from the Philistines. era del parte de los filisteos. And in the book of Genesis Y en el libro de Génesis 26, 26, verses 40 to 15, versículos 14 al 15, it says, dice: Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. So, in a sense, we can say that Goliath can represent certain sins or certain bondages. Así que en cierto sentido podemos decir que Goliat representa ciertos pecados o ciertas ataduras. One of them would be the bondage of envy. Una de ellas sería la atadura de la envidia. Envy is such a horrible bondage. La envidia es una atadura horrible. The Bible tells us that envy is like rottenness in our bones. La Biblia nos dice que la envidia es como pudredumbre en nuestros huesos. Have we ever struggled with envy? ¿Alguna vez hemos luchado contra la envidia? I have. Yo lo he hecho. It's very real. It's very real. Es algo muy real. You know, there are 2 roots to the sin of envy. Saben, hay 2 raíces del pecado de la envidia. In the case of Saul, Saul would envy David because it was part of God's judgment on his life. En el caso de Saúl, Saúl envidiaba a David porque era parte del juicio de Dios sobre su vida. You see, God had given Saul opportunity to obey him.
Dios le había dado a Saúl la oportunidad de obedecerle. But Saul disobeyed God. Pero Saúl desobedeció a Dios. And God caused that spirit of envy to come upon him. Envy. Si queremos resumir el pecado de la envidia, It's just rooted in not trusting God. está enraizado en el no confiar en Dios. You know, these are some of the things that the Lord has spoken to me to help me with the sin of envy. Estas son algunas de las cosas que Dios me ha hablado a mí para ayudarme contra ese pecado de la envidia. Very often we envy somebody else because we see that everyone admires them for what they have. A veces envidiamos a alguien más porque vemos que todos los demás lo admiran por eso que esa persona tiene, Right? ¿verdad? But that is not the way God sees things. Pero así no es, esa no es la manera en la que Dios mira las cosas. Just because a person has many giftings or riches or influence, Solo porque una persona tenga muchos dones, mucha influencia, mucha riqueza, just because a person is blessed, solo porque una persona sea bendecida, does not necessarily mean that God is pleased with them. no necesariamente significa que Dios está agradado con ellos. We are going to be rewarded in heaven. We are going to be rewarded in Vamos a heaven. ser galardonados en el cielo, Not according to how much we have, no de acuerdo a qué tanto tenemos, but according to how faithful we have been with what we have been given. sino de acuerdo a qué tan fieles hemos sido con aquellos que se nos fue dado. If God only gave me 2 talents, Si Dios solamente me dio 2 talentos and I'm faithful with the 2 talents, y soy fiel con esos 2 talentos, I will get more reward yo voy a recibir más galardón in heaven en el cielo than someone who was given 10 talents que aquel que se le dieron 10 talentos and who did nothing with them. y que no hizo nada con ellos. So understanding that helps us. Así que entender eso nos ayuda. What we want to focus on is being faithful to what God has given us. Lo que queremos enfocarnos es en ser fieles con lo que Dios nos ha dado a nosotros. So moving on, Así que avanzando, Goliath represents envy, but he can also represent the works of the flesh. Goliat puede representar envidia, pero también puede representar las obras de la carne. The reason is because in 1 Samuel chapter 17, Y la razón es porque en 1 Samuel capítulo 17, verses 4 and verse 7, versículo 4 al 7, there is a reference to the number 6. hay una referencia al número 6. And 6 is the number of man because man was created on the day number 6. Y el 6 nos habla, es el número del hombre, porque el hombre fue creado en el 6º día. So we can say that Goliath can represent bondages Así que podemos decir que Goliat puede representar ataduras that come from our sin nature. que vienen de nuestra naturaleza de pecado. Bondages that we cannot break in our own strength. Esas ataduras que no podemos quebrantar en nuestra propia fuerza. So how do we defeat bondages in our lives? Así que, ¿cómo vencemos en contra de esas ataduras en nuestras vidas? Because if we are to rule as kings and priests, we need to overcome these things. Porque si vamos a gobernar como reyes y sacerdotes, debemos vencer estas cosas. So it is very important for us to understand how David defeated Goliath. Así que es muy importante para nosotros entender cómo fue que David derrotó a Goliat. If we want to summarize the key, Si queremos resumir la clave, it was because of David's strong connection with God. era por causa de la conexión tan fuerte de David con Dios. His strong connection with God. Una fuerte conexión con Dios. But how do we unpack this concept? Pero ahora, ¿cómo desenvolvemos este concepto? In a few ways. En algunas maneras. Let's begin with David's life as a young man. Comencemos con la vida de David como un joven. Okay. Now, David was described in the 1 Samuel chapter 16 verse 18. David se nos describe en 1 Samuel 16, 18. That scripture describes
David as being one who was cunning in playing his instrument. Describe a David que era prudente en sus palabras, Now que sabía tocar. the word cunning in playing is very interesting. Sabe tocar. Esa palabra sabe es muy interesante. If you look up the word cunning in the Hebrew, Si ustedes buscan esa palabra en el hebreo, it means is the word yada. es la palabra yada. And yada is the same word that is used for the intimacy between husband and wife. Y esa palabra yada es la misma palabra que se usa para la intimidad entre el esposo y la esposa. So David was not only skilled in playing. Así que David no solamente tenía talento cuando tocaba. When he played on an instrument, the music actually carried an anointing and power because he was very close to God. Cuando él tocaba, la música también llevaba una unción y poder por causa de su conexión a Dios. That is why when Saul was tormented with an evil spirit, Por eso es que cuando Saúl era atormentado con un espíritu malo, his men said, "Fetch David, he's cunning and playing." sus hombres dijeron, trae a David, él sabe tocar. That was how David was brought to Saul's palace. Por eso fue que David fue traído al palacio de Saúl. And when David played, the evil spirits were driven away. Y cuando David tocaba, los espíritus malos huían. So that tells us that from a very early age, David was intimately connected to God. Así que eso nos dice que desde una edad joven David estaba íntimamente conectado con Dios. David was also one who trusted the Lord. David también fue alguien que confiaba en Dios. That was another aspect of his connection to God. Ese es otro aspecto de su conexión a Dios. Do you remember when the Israelites were about to enter the promised land? ¿Se recuerdan cuando los israelitas estaban a punto de entrar a la tierra prometida? God told the Israelites to send in the 10 spies to check out the land. The 10 spies. El Dios dijo que enviaran a los 10 espías para que vieran la tierra. Let's read this account in Numbers chapter 13, Leamos verses 32 to 33. este relato en Números, Numbers chapter 13, verses 32 to capítulo 33. 13, del 32 al 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. And let's look at Numbers chapter 14, verses 6 Y to miremos 9. Números 14 del 6 al 9. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Two very different mindsets. Dos mentalidades bien diferentes. The 10 spies Los 10 espías only saw what they could see with their natural eyes. solo veían lo que podían ver sus ojos. What they saw was true in the natural world. Lo que ellos vieron era la realidad en el mundo natural. Yeah, there was a big enemy, Sí, había un gran enemigo, but they had left out one thing. pero habían dejado afuera una cosa. They only saw the big enemy, Ellos solo veían al enemigo grande, but they never saw the bigger God. pero nunca vieron al Dios grande. Joshua and Caleb had a
different spirit. Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. They saw a big God Ellos veían a un gran Dios and a small enemy. y un pequeño enemigo. If the Lord delight in us, Si el Señor se agradare de nosotros, we can conquer them. podemos vencerlos. The enemy El enemigo is bread for us. es pan para nosotros. The enemy El enemigo is going to benefit us. nos va a beneficiar a nosotros. What a change of mindset. ¿Qué mentalidad? ¿Qué cambio de mentalidad? That is faith. Eso es fe. That is something that pleases the Lord. Eso es algo que agrada al Señor. And David had that faith. Y David tenía esa fe. How did David respond to this giant that everyone was terrified of? ¿Cómo respondió David a este gigante al cual todos le tenían terror? Let's turn to 1 Samuel chapter 17, Vamos a 1 Samuel capítulo 17, verse 26. versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a ese filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? See, David had his eyes on God. David tenía sus ojos en Dios. Did David become like that overnight? ¿Será que David se convirtió así de la noche a la mañana? No, no. Just like if you do weights training, you don't start with 50 pounds. Así como cuando tú haces pesas, tú no agarras una pesa de 50 libras la primera vez. You start with lighter weights and you just increase it. Empiezas con pesas que no son tan pesadas y luego vas creciendo. Likewise with David. Así también era con David. David had talked about defeating the lion and the bear. David hablaba de haber vencido al león y al oso. He was a shepherd who was jealously guarding his sheep. Él era un pastor que era celoso en guardar a sus ovejas. And when these predators tried to attack his sheep, Y cuando los predadores trataban de atacar a sus ovejas, David fought with the lion and with the bear. David peleaba contra el oso y contra el león. Now, think about that in the natural. Ahora piensen acerca de eso en lo natural. How many of you want to take on the lion and the bear ¿Cuántos de ustedes se quieren poner en contra de un león y de un oso? single-handedly? Solos. It's supernatural. Es sobrenatural. See, David had learned to defeat the lion and the bear not by natural ways, but by spiritual ways. David había aprendido a derrotar al león y al oso, no de maneras naturales, sino de una forma espiritual. He defeated them through faith. Él los derrotaba por medio de la fe. You know, if you read the account of David and Goliath, Saul offered David his armor. Si tú lees la historia de David y Goliat, Saúl le ofreció a David su armadura, The king's armor. la armadura del rey. But David said, no, I haven't tested that. Pero David dijo, no, yo nunca me he puesto eso. But I've tested these 5 stones. Pero yo sí he usado estas 5 piedras. Was there anything special about the 5 stones? ¿Había algo especial en esas 5 piedras? No. No, But it was the God behind the 5 stones. pero el Dios detrás de esas 5 piedras. See, David had learned how to fight the good fight of faith in small things. David había aprendido a pelear la batalla de la fe en cosas pequeñas. And that prepared him for the encounter with Goliath. Y eso lo preparó a él para ir a encontrarse, su encuentro con Goliat. So what is our lion and our bear? Así que, ¿cuál es nuestro león y cuál es nuestro oso? Are we facing a lion and bear in our lives? ¿Estamos nosotros enfrentándonos a un león y a un oso en nuestra vida? And how are we dealing with the lion and bear? ¿Y cómo estamos tratando con ese león y ese oso? Are we using natural means to fight? ¿Estamos usando armas naturales para pelear? Or are we using spiritual ways? ¿O estamos usando armas espirituales? No, that comic strip is so interesting. Esos
cómicos, son tan interesantes. You know, God brings us through different things. Porque Dios nos lleva a diferentes cosas. And He asks us to carry the cross. Y Él nos dice, toma tu cruz. But sometimes we will say, oh, it's too heavy. Pero a veces decimos, ay, es tan pesada. Let me try to lighten the load. Ay, tal vez quiero intentar hacerlo un poquito más And liviana. we don't ask God. Y no le preguntamos a Dios. We take things into our own hands and we cut off a piece of the cross. Tomamos las cosas en nuestras manos y le cortamos un poquito a la cruz. And we say, oh, it's nice, it's light. Y decimos, ah, está mejor, está más liviana. That's wonderful. Es maravilloso. Except that when God brings the next trial, Excepto cuando Dios trae la siguiente prueba. your cross is too short to get across. Tu cruz es demasiado pequeña y cortita para poder cruzar. We may not like the trials that God brings, A veces no nos gustan las pruebas que Dios trae. but let's ask God for the grace to embrace them Pero pidámosle a Dios la gracia para abrazarlas, so that we can be prepared for the next. para que podamos estar preparados para la siguiente. Amen? Amén. Okay. So, because David Así que, trusted in God, porque David confiaba en Dios. remember the vine and the branch? ¿Se recuerdan del pámpano y la vid? John 15? Juan 15. I'm going to keep going back to that illustration Yo voy a regresar mucho a esa ilustración, because it really flows through the book. porque es algo que fluye verdaderamente a través del libro. Now, think about the branch. Ahora piensen en el pámpano. Let's say you are a branch. Digamos que ustedes son ese pámpano. The reason why you want to get close to the vine La razón por la que tú quieres estar cerca de la vid is because you trust the vine. es porque tú confías en la vid. If you don't trust the vine, Si tú no confías en la vid, if you only trust yourself, si solo confías en ti mismo, there's no incentive for you to go to the vine, no hay ningún incentivo para acercarte a la vid, right? ¿verdad? So when David trusted the vine, Así que cuando David confiaba en la vid, he drew close to the vine. él se permanecía cerca de la vid. How do you trust the vine? ¿Qué tanto confías tú en la vid? You only trust someone you know. Tú solo confías en alguien que sabe. See, David knew the Lord intimately. Solo confías en alguien a quien conoces. David conocía a Dios íntimamente. Therefore, he trusted the vine, and Por he was tanto, close to the vine. él confiaba en la vid y estaba cerca de la vid. It is not enough to be joined to the vine. No es suficiente estar simplemente unidos a la vid. For the branch to benefit from the vine, Para que el pámpano tenga beneficio alguno de estar en la vid, there has to be a flow of life from the vine to the branch. tiene que haber un fluir de vida de la vid hacia el pámpano. Yes? ¿Sí? What does that look like in ¿Cómo our se mira spiritual life? eso en nuestra vida espiritual? It is when God speaks to us Es cuando Dios nos habla and we obey, y nosotros obedecemos. that life flows from the vine to the branch. Ahí es cuando la vida fluye de la vid al pámpano. That's why in John 15 it says we abide through obedience. Por eso es que en Juan 15 dice, permanecemos a través de la obediencia. See, David learned obedience from a young age. David aprendió obediencia desde una edad joven. Obedience not just to God, speaking directly, Obediencia no solamente a Dios, but obedience to God, those that God had placed over him in his life. sino obediencia también a aquellos que Dios había puesto sobre su vida. You know, sometimes there are Christians that say, okay, I obey God, Hay cristianos que a veces dicen, ok, yo obedezco a Dios, but I don't need to obey man. pero no necesito obedecer al hombre. That is not biblical because God places
authority over us. Eso no es bíblico, porque Dios pone la autoridad sobre nosotros. Well, what if the authority is wrong? Pero ¿y qué pasa si la autoridad es equivocada? When we submit, Cuando nosotros nos sometemos, unless it's something that's totally against the word of God, a menos que sea algo que está completamente en contra de la palabra de Dios, when we choose to submit, cuando decidimos someternos, even though we don't necessarily agree, aun cuando no necesariamente estemos de acuerdo, we trust God and God works it out for us. confiamos en Dios y Dios arreglará el asunto para nosotros. Remember Sarah. ¿Se recuerdan de Sara? Abraham told her, "Tell everyone you're my sister." Abraham le dijo, dile a todos que eres mi hermana. I mean, Sarah was Abraham's half-sister, Sara era la media hermana de Abraham, but that was not the complete truth. pero no era una verdad completa. But you know, she got into a little problem with someone taking her into his, I think it was Abimelech, taking her into his palace. Así que se metió en problemas cuando Abimelech la llevó a su palacio. But God stood up for Sarah, Pero Dios se paró en defensa de Sara and God intervened. y Dios intervino. So moving back to David, Así que regresando a David. David submitted to his own father. David se sometió a su propio padre. He was obedient to him. Él era obediente a él. He looked after his father's sheep. Él cuidaba de las ovejas de su padre. Do you think his father thought very highly of him? ¿Ustedes creen que su padre tenía un concepto alto de David? Probably not. Probablemente no. Because when Samuel came to Jesse's house to anoint the chosen one, Porque cuando Samuel vino a la casa de Jesse a escoger a ungir al escogido de Dios, Jesse almost forgot about David. a Jesse casi que se le olvidó David. Samuel had to ask him, "Do you have any more sons?" Samuel tuvo que preguntarle, ¿tienes algún otro hijo? And oh yes, there's one who's keeping sheep somewhere. Y entonces Jesse dijo, sí, ahí hay uno que está cuidando las ovejas. Yet David submitted to his father. Pero David se sometía a su padre. Now, David was also one who learned faithfulness in small things. Ahora David también fue alguien que aprendió a ser fiel en lo poco. As we said, he cared for his father's sheep. Como dijimos, él cuidaba de las ovejas de su padre. Amazing thing is, let's turn to 1 Samuel chapter 17, verse 15. Vamos a 1 Samuel, capítulo Chapter 17, verse 15. 17:15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. This verse happened at a time when David was already in the service of Saul. Este versículo sucedió en un tiempo en el que David ya estaba bajo el servicio de Saúl. 1 Samuel chapter 16, verse 21, we won't turn there. 1 Samuel 16:21. Now, it tells us that Saul loved David. He was favored of the king. Nos dice que Saúl le amó mucho y que tenía favor delante del rey. And yet, David chose to go back and look after his father's sheep. Pero aún así, David decidió regresar a apacentar las ovejas de su padre. Just because David was favored of the king Solo porque David había hallado favor delante del rey, didn't stop him from being faithful in the small things. eso no lo detuvo para ser fiel en las cosas pequeñas. See, that is the kind of heart that wins the favor of God. Ese es el tipo de corazón que trae el favor de Dios. David was one who obeyed in the big and the small things. David era alguien que obedecía en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. He was faithful. Él era fiel. And then one more thing. Y luego una cosa más. What was the connection? ¿Cuál era la conexión? Remember, the connection was intimacy.
La conexión era intimidad, trust, confianza, obedience, obediencia. and because he obeyed, God gave him grace, the grace of God. Y porque él obedeció, Dios le dio gracia, la gracia de Dios. What is the grace of God? ¿Qué es la gracia de Dios? It's the supernatural ability to obey God. Esa es la habilidad sobrenatural de obedecer a Dios. It's the supernatural ability to do things we cannot do in our own strength. Es la habilidad sobrenatural de hacer cosas que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. That is the grace of God. Esa es la gracia de Dios. And David defeated Goliath not by anything but by grace. Y David venció a Goliat, no por nada más, sino por la gracia. That is what the 5 stones represent, the grace of God. Eso es lo que representan las 5 piedras, la gracia de Dios. It's almost time for a break. Well, we're going to take a little break now. Vamos a tomar un receso ahorita. But after the break, I want to touch on the topic of grace. How can we receive grace? Y después del receso vamos a hablar acerca del tema de la gracia. ¿Cómo recibimos gracia? Amen? Amén. God bless you. Dios les bendiga.